La habitación invisible. Hola, bienvenidos a La Habitación Invisible, este lugar seguro donde hablamos de la vida, de lo que nos hace vibrar, de lo que amamos, de lo que nos duele. Bienvenida Tatiana Castro, Miss Colombia 1994, finalista Miss Universo, presentadora de radio y televisión, expastora cristiana, autora de 9 libros, coach experta en finanzas y tallerista de algo llamado Constelaciones Cuánticas, que busca que sanemos lo que tengamos que sanar en la vida. Tatiana, bienvenidísima. No, pues qué alegría estar aquí contigo, además en este lugar, la habitación invisible, que me lleva a pensar en tantas cosas que son tan importantes y son invisibles, como pues el amor, la paz y todas esas cosas que yo transmito. Qué alegría estar aquí contigo, de Marta. todo eso vamos a hablar. Tatiana, hace 31 años, muchos creen que usted se ganó la corona, en buena parte, por la respuesta que usted le dio a Pacheco en ese momento. Le preguntó algo así como, si se encontrara en un museo y hay un incendio terrible y usted tiene que salvar algo, ¿por qué se decide? ¿Por el perro del vigilante o por los cuadros? Y usted dijo esa vez, con mucha seguridad, que por el perro, y fue una respuesta muy aplaudida, pero resulta que yo me acuerdo y desde entonces tengo un sentimiento de culpa terrible porque yo sin dudarlo mucho hubiera dicho que salvo el Guernica o algo así. 31 años después, ¿sigue pensando lo mismo? ¿Se mantiene en la respuesta del perro? Claro, la segunda parte de la respuesta fue que los animales, las plantas y las personas eran vida y la vida se respetaba y se guardaba y los cuadros eran arte y eso se regalaba como el amor y la paz. Esa respuesta indudablemente fue una respuesta iluminada de arriba porque a los 20 años uno todo súper maquillado y todo eso solo pudo venir de arriba. Pero sí, claro que sigo pensando igual, sigo pensando que los seres humanos son lo más precioso que hay sobre la tierra y después los animales y las plantas. Sí, ve, y yo me sigo sintiendo súper culpable. No. O sea, qué terrible, pero bueno. Usted ha dicho en varias entrevistas que no extraña nada de esos años de reinado. ¿Cómo los vivió? ¿Fueron años difíciles para decir uno así como, no extraño, no me hace falta, no es algo que quiera vivir en algún momento, que lo eche de menos? Mira, fueron indudablemente años fantásticos. Fueron, yo pienso que lo que hizo que hoy me dedicara a lo que hago, porque nunca se me va a olvidar, por ejemplo, en una ocasión que fuimos a una fundación donde había unas niñas que habían sido abusadas, maltratadas, el impacto que eso generó en mí. Tampoco se me va a olvidar un momento en el que fui al hospital militar y vi tantas personas heridas, quemados. Entonces, yo esa parte no la extraño, pero sí marcó en mi historia como ser humano un deseo más profundo de servir a los demás, que es básicamente a lo que me dedico. Ahora, no, digamos que los desfiles, un mundo que aunque agradezco profundamente lo que me dio, pues no, porque hoy en día me dedico a algo más profundo que pues tiene que ver con realmente la belleza interior, que se refleja en la belleza exterior, pero no al contrario. Pero claramente fue un punto de giro. Totalmente, y no podré dejar de estar agradecida nunca por la oportunidad que se me dio en esta vida de poder llegar a tantas personas, de alcanzar un punto de reconocimiento, porque eso marca indudablemente una diferencia en mi vida. Y hoy en día también eso me generó, digamos, por ejemplo, hoy en día puedo hablar frente a una cámara sin tener miedo, pues porque fui donde unos preparadores que me enseñaron a hablar sin comerme las palabras o las heces. Entonces sí, hubo muchas cosas fantásticas, pero pues indudablemente el propósito de vida mío era distinto. Hablando un poco como del propósito, después del reinado vinieron muchos años de mucha exposición, presentadora en televisión, radio, programas y demás. Y de repente cuando uno empezó a preguntar, bueno, ¿y Tatiana en qué anda? Luego supimos todos que se había convertido en pastora y duró muchos años siendo pastora cristiana. Iba, digamos, de la mano con este deseo de servir, de hablar con la gente, de ayudar. ¿Y cómo vivió ese tiempo
y por qué se apartó también? Mira, fue un tiempo fantástico también. Fue un tiempo en donde mis dones espirituales, en los cuales hoy fluyo fácil y, digamos, a voluntad, se pudieron desarrollar porque yo me sentía en un espacio seguro. Cuando tú estás en una iglesia, tú puedes estar viendo muchas cosas o oyendo muchas cosas y tú no te asustas porque tú sientes que estás en un espacio seguro. Era parte de mi recorrido, también lo agradezco, pero indudablemente yo creo en muchas otras cosas. Yo estoy convencida de que la reencarnación existe. 80 años de vida me parece muy corto para la plenitud de la existencia de un espíritu. Hubo un conflicto ahí ideológico Sí, también. y más que conflicto fue que como ya empecé a canalizar de manera directa la información y a verla, pues necesité expandirme. Además, porque hoy en día llega mucha gente donde mí que tiene confusiones y yo no puedo decir, no, es que si tú no crees en tal cosa no te voy a recibir, o si tú no practicas tal cosa no te voy a recibir, porque entiendo que mi servicio va más allá de mis convicciones, va a ponerlo a otras personas que necesitan levantarse y dar un peldaño más arriba en su evolución. Pero usted sigue siendo una persona cristiana. No, yo soy una persona espiritual. Indudablemente, sí, el centro de mi vida es Dios. Creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, los amo profundamente, pero también creo en los ángeles, creo en los maestros de luz, creo en nuestros ancestros y que nos dan una fuerza. Por eso practico constelaciones cuánticas. Ok. Volvamos a ese momento de la iglesia. Ahí en esa iglesia, usted conoce a la persona que fue su esposo, con quien duró creo que 15 años, 2 hijas y demás. Cuando usted se casa, usted se dedica a ser madre 100%, a ser esposa y una persona con una vida tan expuesta y demás, digamos que se recoge en su hogar y se dedica a su familia. ¿Fueron años bonitos? ¿Cómo vivió usted esos años? Yo por respeto a mis hijas, hasta hace muy poco, creo que la primera vez que lo dije en público fue el domingo pasado en mi mentoría con mi grupo privado, fueron años bastante difíciles. Mi matrimonio fue un matrimonio muy difícil. La gente hoy en día me ve en un lugar de éxito, me ve con un montón de libros, dando conferencias, haciendo esto, lo otro, triunfo tras triunfo, pero yo tuve que reconstruirme. Yo tuve un matrimonio en donde pues mi ex esposo me decía que yo era fea, que yo era bruta, que yo no servía para nada. Y como muchas mujeres en un estado de debilidad con los hijos pequeños, yo me creí la historia. Fue muy duro porque yo sentía que yo no valía un centavo. Y yo servía en la iglesia y yo me encargaba de toda la parte de discipulados, predicaba, pero internamente yo de verdad empecé a creerme que yo era, después de haber sido Miss Colombia, yo hoy en día me pregunto, yo digo, pero ¿en qué momento me dejé convencer? Pero gracias a Dios eso pasó porque hoy en día puedo ayudar a un montón de mujeres que llegan a mí con eso, mujeres rotas. Fueron muchos años Muchos años en que yo le oía decir, nosotros salimos del matrimonio, nos estábamos montando en el avión y me dice, usted tiene pelos en la nariz, usted cómo es de fea, y esos jeans se le ven tan feos, y yo me miraba, yo decía, pero yo, ¿cómo así? O sea, se supone que usted me debería estar diciendo que yo soy hermosa. Mi luna de miel la recuerdo taparme hasta acá todos los días a las 3 de la mañana llorando. Eso es algo que es la primera vez que lo cuento en público, aquí tienes una exclusiva. Fue muy difícil, fueron años muy difíciles, pero me ayudaron a cuando terminó esa etapa de mi vida a poderme reconstruir. Pero la separación también me imagino que debió ser muy dura. Horrorosa. Después de 10 años de no trabajar y verse sola con 2 hijas Horrorosa. chiquitas, ¿cómo fue ese volver a empezar? Horrorosa, horrorosa. Yo siempre le había oído a mi papá decir, es que esto cuesta decirlo, pero bueno, estamos en tu podcast y qué rico poderlo hablar. Yo siempre le había oído a mi papá que un divorcio duraba 10 años para que una persona se volviera a levantar. Y cuando yo era chiquita no entendía. Cuando me divorcio y quedo con la autoestima en el piso, sintiéndome efectivamente bruta, inútil, fea, bueno, y un montón de cualidades, como si yo fuera un desastre, volver a creer en que yo valía me costó mucho.
Por eso es que yo hoy me dedico a lo que me dedico, porque yo tuve que pagarle a muchos mentores muchísimo dinero, invertir en mí misma y darme cuenta primero que, digamos, el activo más grande que yo tenía era yo. Tenía que sacar de mí cosas para poder dar, y comienzo a invertir y comienzo a reconstruir mis creencias y comienzo, pero hubo momentos muy difíciles. Económicamente, No, económicamente hubo momentos muy difíciles. Me acuerdo perfecto un día en que, lo hablaba con mi hermana la semana pasada, un día en que yo tenía 17.000 pesos en el bolsillo y era un viernes. Es que no quiero que se me salgan las lágrimas, pero me acuerdo perfecto de llegar a mi casa y decir, yo no sé qué voy a hacer, ni con qué voy a hacer mercado mañana, ni con qué le voy a dar a estas niñas. Y yo me acuerdo de sentarme y decir, pues que sea lo que tenga que hacer. Tatiana, usted estaba rota y tenía 2 niñas. ¿Qué hizo en ese momento con ellas? Ellas pudieron entender cosas, pudieron ser amigas, pudieron estar ahí con usted y darle esa fuerza. ¿O usted no tenía, usted más o menos podía responder si acaso por usted? No, Marta, yo tenía muy claro que yo no podía entregarle a mis hijas la responsabilidad que me correspondía a mí. Eso es algo, es un principio en constelaciones cuánticas que yo ya estaba estudiando en las familiares, pero además es un principio de vida. Un padre debe tener la capacidad de pararse y de ayudarse para poder ayudar a los que le siguen. Yo no podía, ellas no eran mis amigas, ellas eran mis hijas. La grande era yo y la que tenía que asumir era yo. De dónde tenía que sacar fuerzas y de dónde tenía que sacar los ingresos lo tenía que hacer yo. Mis hijas hoy en día son espectaculares, están en la adolescencia, pero son espectaculares, son juiciosas, son conscientes, son tolerantes, son amables con los demás, llegan a un restaurante y enseguida se aprenden el nombre del mesero y lo tratan por su nombre. Pero en ese momento yo no podía mostrar lo rota que estaba, yo tenía que pararme, pues yo tenía que ayudarlas a parar a ellas, como fuera. Y eso fue lo que hice. Ese era el motor. Todavía el motor, hoy en día yo les digo, pero es que yo hago esto también por ustedes, porque lo que yo siembre, eso es lo que ustedes van a heredar de una o de otra forma, en el ámbito económico, profesional, en el ámbito espiritual, en el ámbito generacional, son mi motor. Con un esposo cuya relación fue terrible, pues no me quiero imaginar cómo sería como ex esposo. ¿Cómo pudo llegar a acuerdos? ¿Cómo pudo hacer valer sus derechos? ¿Cómo pudo decirle pague lo que tenga que pagar? Vea a las niñas cuando las tenga que ver. O sea, además de sanarse usted, además de intentar salir adelante y hacer todo este trabajo, pues también había que hacer un pulso ahí grande con él, me imagino. Mira, fueron 2 años muy difíciles. A mí me ayudó mucho que en ese momento fue cuando yo me empecé a preparar en constelaciones familiares con Bert Hellinger, porque eso me permitió como desconectarme un poco de lo difícil. Pues yo me acuerdo que cuando yo llegaba a mi casa y yo veía un sobre, a mí se me iba hacia un hueco. Yo decía, ay no, ¿ahora qué me van a citar? ¿No? Pero no tenía otra opción. A través de esas herramientas que cogí con las constelaciones, que cogí con las sesiones de coaching, con mentores internacionales, es que yo logro pararme. Y es que yo logro, al cabo de un par de años, finalmente, después de pelear 2 años, llegamos a un acuerdo amigable. Hoy en día tenemos una buena relación. Hoy en día, digamos que podemos hablar tranquilos. Yo ya asumí que hace muchos años asumí, si el otro no pone, yo tengo que tener la capacidad de, en vez de estarme quejando y ubicándome en la queja, en el victimismo, de producir por los dos. De manera que yo no tenga que estar rogando para que me pague, para que me dé, porque pues yo no estoy para eso. A pesar de que muchos años fue muy difícil llegar a esa convicción mental y trabajar como trabajo hoy en día, porque mis hijas me dicen, es que tú eres workaholic. Para la gente que no entiende, es el que trabaja demasiado. Primero, porque me gusta lo que hago, que es ayudar a los demás. Pero segundo, porque tengo el motor de darles a ellas una vida como yo siempre quise podérselas dar. Porque no puedo esperar que los demás me den. Yo me separé alrededor de los 50 años, siendo cincuentona, en una edad que es muy difícil.
y uno asume un montón de taras y le quiero preguntar, ¿realmente es tan difícil esta combinación de menopausia, soledad, divorcio y demás? ¿O esto es difícil en cualquier momento? Yo creo que es difícil en cualquier momento, pero la verdad que yo creo que es difícil dependiendo de cómo uno lo tome. Por ejemplo, yo ya tengo 51 años y estoy 10 años metabólicamente más joven. Eso es el tema que traigo para el siguiente semestre, que es el de rejuvenecimiento. Aquí tengo, por ejemplo, mi anillo que me mide el sueño, que me mide un montón de cosas. Tengo un montón de cosas porque yo decidí, ni la menopausia me va a acabar. Soledad no existe porque cuando tú cumples con tu propósito vital y tienes un motor y tienes unas hijas y le sirves a tanta gente, la soledad es algo ficticio. Más bien es un tiempo que te puedes dar a ti mismo para poder construir, para poder crecer. Y el divorcio, bueno, pues se asume. Después, obviamente, de pasar de un momento, ya hoy no me enfoco en todo lo que me hace falta, sino en lo que sí quiero tener, porque decidí que aquello en que me enfoque es en lo que se expande y además es lo que le enseño a la gente. Entonces, me enfoco más bien en qué necesito yo para estar cada vez mejor. Yo creo que uno todo lo puede vencer. Cuando uno ve problemas y ve dificultades, lo único que está viendo es una carencia de habilidad para resolverlos. Esa separación, ese divorcio, claro, la dejaron rota, pero digamos que usted ya venía casi rota desde el matrimonio mismo, pero también fue muy importante porque ahí usted empezó a escribir, o sea, el primer libro nace justo de esa experiencia. Claro, Marta, este primer libro de aquí, que es mi primer bestseller, cuando yo me encuentro en ese estado, pues patético de mí misma, que no daba ni conmigo, yo dije, bueno, pero yo he ayudado a tanta gente, yo voy a recopilar todo aquello en lo que yo he ayudado y comencé a hacer este libro. Jamás pensé que se iba a volver un bestseller. Fue el primero de todos mis libros y fue el primer bestseller de los 3 que tengo. ¿Por qué fue tan exitoso? ¿Qué cuenta usted ahí? ¿Y en qué momento se escribía? Porque me imagino que era, pues, justo en esa etapa muy dura de ver qué hago, cómo gano plata, cómo sostengo a estas nenas, cómo me sostengo yo, tanto económica como mentalmente también. Y tener como la capacidad de, no, me siento, escribo, me tomo el tiempo. ¿Cómo fue ese proceso de escritura y qué hay ahí adentro? Mira, ese libro se llamaba ADN de un campeón. Son 7 pasos básicos para maximizar el potencial de nosotros. Ese libro lo que yo hice fue que yo me senté y yo me ponía una hora y había días que no tenía ni idea que iba a escribir. No es como ahora que me siento y saco un libro en 10 días. En mi casa dicen, pero ya lo terminó. Y yo sí, ya lo terminé, ya está listo para maquetación. Me dicen, pero Tatiana, ¿cómo? No sé, porque ya me fluye, pero en esa época no me fluía. En esa época yo me obligaba a sentarme 1 o 2 horas al día y había días en que no quería hacer nada. Eventualmente lo termino, lo saco. Me acuerdo que nadie me lo quería publicar. Pues claro, es reina, ¿quién más? No, pues saqué el libro y es que había un campeón, nadie me creía. Yo me acuerdo que yendo a 3 editoriales, alguien me dijo, el gerente de una, de la última, me dijo, ¿y tú por qué no te autopublicas? Muchos hoy se autopublican. Y yo dije, pero ¿cómo hago eso? Y me dijo, García Márquez lo hizo y fue un éxito. Y yo dije, bueno, pues lo voy a hacer. Pues total es que me autopubliqué y mi editor, esa noche a las 11 de la noche me dice, Tatiana, se volvió bestseller. Yo estaba dormida, en 3 categorías distintas. Ya cuando se volvió bestseller, ya me acuerdo que me fui caminando con un paraguas a diferentes librerías. Ya se había vuelto bestseller, pero por mi cuenta. Y después de que nadie me había creído, no dan un peso por mí, la reinita que seguramente no tenía nada que decir, ¿no? Y llego y yo dije, voy con un paraguas, me puse unos tenis, una gorra y me fui a varias librerías. Ninguno me lo recibía porque no podían recibirme un código. Hasta que una señora me dijo, mire, usted me cae tan bien. Me dio una lista de editoriales y me dijo, búsquelos, porque ellos todos están aquí. Es una librería muy grande aquí en nuestro país. Y la editorial también es muy grande. Pues voy a las diferentes editoriales, había unas que no, hasta que de pronto llego a una y el señor me dice, mire, ni me diga más, amo el libro y nos vamos juntos en esto. Y ahí fue que lo pusimos en Miami, en Panamá, en Ecuador, en México, en Colombia, 104 librerías. Ese fue el primero.
Usted ha hablado en muchas entrevistas de la conexión que ha tenido casi desde muy pequeña, no sé, ahora me contará desde cuándo, con Los Ángeles. ¿Cómo un don, no tengo ni idea cómo llamarlo, que había sido como tan íntimo, lo vuelve usted público hasta el punto también de trabajar el tema en algunas de sus publicaciones y demás? O sea, ¿en qué momento decide, bueno, esto que yo siento, que me pasa, que vivo, lo voy a contar? Porque me imagino que, digamos, ahora está, no digamos de moda, pero es normal oír a la gente con el tema de ángeles, pero en algún momento me imagino que le habrán dicho, esta señora loca que habla con los ángeles, o esta niña, o esta adolescente, no sé en qué momento empezó a sentir que eso pasaba. Bueno, mira, cuando era chiquita mi mamá me decía, vas a salir con fulanito de tal, no le digas que tú hablas con Dios. Entonces, obviamente yo empecé a sentir que eso era algo que uno podía contar. Cuando me caso con Miguel en la iglesia, pues era raro. Se suponía que uno solo podía oír al Espíritu Santo, entonces yo tampoco contaba. Pero mis dones sí empezaron a abrirse y abrirse y abrirse. Llega un momento en que yo, al salir de la iglesia, obviamente tengo que drenar las cosas y mirar a ver en qué sigo creyendo, pero también qué otras cosas creo. Y llega un momento en que los ángeles empezaron a hablarme con tanta fuerza, empecé a ver con tanta claridad, a oír con tanta claridad, que llegó un momento en que era voluntad, como ahora. Ahora yo hablo con ellos tan claro como contigo. Y llegó un momento, al comienzo pues no decía, porque decía, no, vengo de ser cristiana, dirán que esta señora pues no sabe dónde está. Y yo decía, no quiero quedarle mal como a esta gente que confió en mí, pero llegó un momento en que dije, bueno, ¿quién paga la renta en esta casa? La pago yo. ¿Quién paga el agua en esta casa? La pago yo. ¿Quién paga el colegio de mis hijas? Lo pago yo. Entonces, ¿yo por qué no voy a decir quién soy? Al que no le guste, pues vea, la puerta está muy abierta. Qué pena, esta soy. Y sí, soy una mezcla de una mujer que canaliza ángeles, pero también soy una mujer que ama hacer ejercicio, también soy una mujer que ha sido empresaria, también Lo de soy las una mujer que finanzas, ¿no? escribe. Sí, entonces Coach en dije, es que finanzas. a veces queremos como encasillar a la gente en una cosa y resulta que tenemos un montón de facetas. Canalizar para mí es simplemente una más de lo que yo soy. Y ahí fue que empecé a integrarla y dije, bueno, yo voy a empezar a contar quién soy. Finalmente habrá gente que se identifique conmigo y que tal vez le esté pasando lo mismo, y efectivamente así fue. Digamos, todo eso que usted es, o que ha sido, desde ser pastora hasta Los Ángeles, hasta otras técnicas que podemos hablar ahorita un segundo, finalmente el objetivo es sanar, desbloquear, fluir. ¿Qué pasa cuando uno vive con heridas abiertas? ¿Qué pasa cuando uno no ha sanado? Mira, cuando tú no sanas, el problema es que la vida no te fluye. No, no porque la vida no te quiera fluir, es porque tú tienes bloqueos. Por ejemplo, cuando no hemos tomado de la relación del padre o de la relación de la madre, se nos bloquea la abundancia o la prosperidad. Queramos o no, es inevitable. ¿Por qué? Porque es un fluir de vida misma que viene hacia nosotros. Cuando no hemos perdonado, pues resulta que estamos atados. Aquel al que no perdonamos a lo mejor ni se acuerda de nosotros, pero nosotros sí estamos atados con esa rabia, con ese malestar. Entonces eso bueno que viene, nosotros lo bloqueamos. Hay mucha gente, por ejemplo, que dice, yo quiero esto, sí, pero es que tu vibración está a este nivel. Si esto está aquí y tú estás aquí, pues jamás se encuentran. Si tú no sanas y no te nivelas vibracionalmente con lo que quieres, jamás vas a poder encontrar eso. Y esto se lo logra con las constelaciones cuánticas, con los registros akáshicos, con todo esto que tanto ha escrito y los talleres que también dicta. Es para esto. Sí, claro, una constelación cuántica te sana tu relación con ancestros, te desbloquea patrones tóxicos, todo ese tipo de cosas que repetimos sin ser inconscientes y resulta que es que la estamos repitiendo de un ancestro que ni siquiera sabemos que existe. Ahora, los registros akáshicos lo que hacen es que nos permiten conocer vidas pasadas, conocer la historia del alma. Entonces, no solo sana ancestros, sana vidas pasadas. Entonces entendemos por qué me tocó cuidar a mi mamá que está en silla de ruedas y mis otros hermanos no las cuidan. Y ahí
los registros te muestran que es que tú estás compensándole a ese ser lo que te dio en otra vida. Pero se trata de una cosa como de aceptación. Pero es más que aceptación, Marta, es como comprensión. Cuando tú entiendes la profundidad de lo que estás viviendo, ya no te pesa. Porque cuando tú entiendes, por ejemplo, una madre que le puede tocar muy duro, muy sola, pero resulta que en otra vida ve que ese ser que está criando le dio mucho más en otra vida. O personas, por ejemplo, que dicen, tengo una enfermedad y en el registro akáshico ven, por ejemplo, que en otra vida le quitaron órganos o cosas a otras personas y en esta vida simplemente están experimentando lo que se siente. He tenido un montón de historias o personas que entienden por qué su fascinación con los leones, si es que en otra vida fueron domadores de leones. Es increíble, eso me pasó con una top model internacional que vive en Miami, que en la sesión yo le dije, fíjate, y vio que domaba los leones con una maestría increíble. Y me dice, con razón, es que todo lo que hago le pongo un león. Nunca lo había entendido. Me pasó en otra ocasión una persona que le dije, pues recibí el espíritu de la mamá y le digo, tu mamá te dice que, ay, mi hija, eso tiene solución. Y esta mujer arranca a llorar. Le digo, ¿por qué lloras? Me dice, porque así me decía mi mamá. Yo no tengo cómo saber eso, pero en canalización, indudablemente sí se abren una cantidad de opciones para que la persona pueda sanar. Comprender nos permite aceptar y ahí sanamos. Tatiana, usted que estuvo durante mucho tiempo tan rota, tan maltratada, tan jodida, ¿sanó? Yo tuve que hacer muchos procesos, claro, yo tenía que sanar. Es que para mí no es opcional. Hay dos tipos de personas en el mundo. Están aquellos para los cuales el crecimiento y la sanidad es una opción. Esas personas muchas veces no llegan ni a un paso más allá de lo que quieren lograr. Y está la segunda opción para los cuales el crecimiento y la sanidad es una obligación. Y esa gente es la que transforma el mundo. Entonces yo creo que indudablemente sanar es una obligación con nosotros, con nuestros descendientes, con nuestros pares y con nuestros ancestros. Porque al sanar nosotros también vibracionalmente les ayudamos a ellos a sanar. Entonces, usted sanó y volvió a enamorarse, se permitió enamorarse otra vez. ¿Cómo está? ¿Está tranquila? ¿Está contenta? Mira, sí me permití enamorar, duré varios años con alguien, pero las cosas no funcionaron, era una persona que no vivía en Colombia y para mí en ese momento la prioridad eran mis hijas. Yo estoy lista para volver De hecho, le decía a alguien con quien hablaba cuando venía para esa entrevista, le decía, yo siento que mi ciclo ya terminó porque es que estoy en un momento que me decía, pero ¿cómo tienes tantos enamorados? ¿Qué pasa? Porque le estaba contando, no, tal, y me decía, qué increíble. Yo le dije, lo que pasa es que yo siento que ya estoy lista. Lo que pasa es que antes, primero, yo tenía que encontrar y afianzarme en mi propósito. Y eso es lo primordial para mí. Entonces, la pareja que venga tiene como que acoplarse, ya yo no acoplarme a ella, porque yo ya sé para dónde voy. Y ese es el valor de esta existencia para mí. Mis hijas ya están en una edad en donde no me da miedo tener una pareja para quitarles tiempo, porque antes ni siquiera me voltean a veces a mirar un viernes o un sábado. Se van a poner felices. Sí, no, de acuerdo. 17 y 15 ya es como que, oye, pero a ver, ¿no? Entonces yo siento que ya estoy en un momento en el que puedo florecer con una persona sin estar dividiéndome por angustias y por no haber resuelto cosas internas mías. Bueno, Tatiana, pues si llega que sea un amor bonito y ojalá parezca, si eso es lo que usted quiere. Tan linda, pues sí, que así sea, sin buscarlo y que llegue sin forzarlo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos permitido estar con usted y hablemos de esos libros porque se viene otro muy pronto, ¿cierto? Sí, mira, bueno, este es el primer bestseller, que es ADN de un campeón, que te lo regalo, yo sé que te va a encantar. Este es Desata tu poder interior, para mí fue una gran sorpresa, pero es solo de constelaciones cuánticas y se volvió bestseller en 3 categorías distintas en 12 horas, que para mí fue un récord. Y el que se viene se llama El Código del Alma, es de registros akáshicos y lo lanzo marzo 11.
De hecho, la gente que me busque en mis redes sociales, en donde aparezco en todas como Tatiana Castro Oficial, en YouTube, en Instagram, en TikTok, se van a dar cuenta que los voy a invitar a una sesión en vivo, gratis, para contarles todo lo del libro. Y que ahí sepan, porque por 24 horas ese nuevo libro va a estar a un precio que les va a valer más ir a comprar un pan a una droguería. Bueno, pues que se vendan muchísimos. Tatiana, muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes también y nos vemos de nuevo en La Habitación Invisible. Gracias.